Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta lección en la cual vamos a identificar cómo podemos llevar a cabo una evaluación de una startup a través de este modelo de Black-Scholes, que sabemos que un método que fue desarrollado para identificar el valor de las opciones financieras en este mercado de derivados financieros que, pues desde una perspectiva básica, pues surgió como una necesidad de generación de cobertura financiera para las operaciones de algunas empresas y cubrir básicamente esos efectos cambiarios del mercado. Pero tiene estas bondades que pueden ser adaptadas para la situación de una empresa y vamos a ver cómo podemos generar esta indexación, esta asimilación de forma que podamos de cierto modo interpretar la empresa como si fuera una opción financiera, una opción que tiene pues un costo, una prima para adquirir esa opción y también tiene un precio de ejercicio. A partir de ese precio es cuando se puede hacer uso del derecho que trae consigo la opción. Y bueno, en caso de que no se llegue a ese precio de ejercicio, pues no se lograría, pero vamos a ver que esa es la mejor opción, porque a fin de cuentas lo que buscamos hacer es simular la empresa de modo que hagamos algunas pruebas piloto y si esas pruebas piloto salen bien, pues significa que en la medida que estas pruebas van siendo eficientes, van siendo funcionales, podemos comenzar a incrementar cada vez más la expansión de la empresa, la operación y la inversión al interior de la misma, lo cual pues implica que tengamos un control del riesgo mucho más eficiente. Entonces vamos a ver, tenemos pues estos flujos de efectivo financieros que ya hemos visto en otras lecciones, cómo podemos identificarlos, los tenemos desglosados nuevamente en esta parte, eh, pero básicamente lo que vamos a rescatar en este momento es pues cómo podemos generar estos flujos de efectivo operativos que nos van a ser de extrema utilidad a la hora del desarrollo de este modelo de Black-Scholes y también el gasto de capital y el cambio en el capital de trabajo neto, los cuales nos van a permitir identificar los flujos de efectivo libres que tenemos pensados llegar, ¿no? En este caso, en este modelo, lo que vamos a hacer es generar la simulación de cuál es el comportamiento mínimo que podemos generar al interior del modelo o de este plan de negocios. Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, ¿cuál es el gasto de capital necesario para aperturar el restaurante? ¿Cuál es pues este cambio en el capital de trabajo neto? ¿Cuál es la inversión en estos activos a corto plazo? Y también cuáles son esos flujos de efectivo operativos que va a estar generando este restaurante en cada periodo proyectado. Y de esta manera vamos a poder generar esta indexación, esta simulación de cómo pudiera presentarse la operación de la empresa en caso de que tenga una escala mucho más grande. En ese sentido, pues aquí tenemos nuevamente pues la información de los flujos de efectivo, cómo determinar los flujos de efectivo pagados a acreedores y cómo pagar los flujos de efectivo pagados a inversionistas en caso de que te sea de utilidad. Y estas otras pues notas al respecto de que pues seamos muy claros a la hora de identificar el riesgo de la empresa, sobre todo en este modelo de Black-Scholes. Esta tasa de descuento debe de considerar la prima de riesgo de una forma pues bastante clara, bastante puntual, considerar estos riesgos asociados a este proyecto. Y bueno, ya hicimos en su momento una lección en la cual podemos ver cómo, qué variables y qué factores considerar de cara a la identificación de la prima de riesgo que vamos a utilizar en esta tasa de descuento. Pero vamos a ver que inclusive en este modelo Black-Scholes tenemos que ser muy claros al respecto de la interpretación de otras variables. Por ejemplo, la raíz del modelo Black-Scholes es la volatilidad. Básicamente, en la medida que tenemos un activo con mayor volatilidad, eso significa que las probabilidades de que esta opción esté en un punto en el cual no se puede generar o hacer uso de este derecho que tenemos. Imaginemos que si la empresa va bien, el derecho que se ofrece a través de esta adquisición de esta opción es que puedes obtener $1.000.000 de ganancia. Y en la medida en la cual este activo tiende a ser más volátil, cada vez es más probable que si nosotros tenemos el precio de ejercicio por acá arriba, por ejemplo, y el precio está en esta medida, pues generando esta volatilidad, en la medida que esta volatilidad es pequeña, podemos medir y considerar más fácilmente el riesgo, pero en la medida que este riesgo
y esta volatilidad de la operación de esta empresa es más alta, eso significa que hay más probabilidades de que este precio esté por debajo del precio de ejercicio, por lo tanto, pues no sea rentable esta inversión y por lo tanto Black-Scholes va a evaluar en una menor medida esta empresa. En la medida en la que se incrementa la volatilidad de la operación de la empresa, más riesgo asociado a la inversión de esta empresa y como subsecuente, pues menor es la interpretación del valor de la misma. Por lo tanto, vamos a ver que también se recomienda desarrollar esta comprobación de flujos una vez se haya finalizado y en la medida de lo posible someter a estrés el modelo que hayamos generado a través tal vez de la revisión de otros profesionistas, consultores, asesores, que nos permitan cada vez asegurarnos de que este modelo está siendo estructurado de una forma más clara y más apegado a la realidad. Vamos a ver ahora en este escenario algo que me interesaba promover, que no había mencionado en ninguna otra lección. En este caso, también cuál es la consideración de cara a momentos de alta volatilidad económica, momentos en los que, por ejemplo, puede llegar a haber crisis. Tenemos pues sabemos que en el año 2022, 2023 hubieron bastantes volatilidades de acuerdo a la recesión que se estuvo viviendo a nivel global. Por lo tanto, pues aprovecho esta lección para promover este desarrollo que en su momento desarrollé. En este caso, este desarrollo surgió en México, por lo tanto vamos a estar hablando de datos de México. Y como vemos, aquí tenemos la leyenda que nos dice que en el desarrollo del modelo se recomienda incluir la información en la que se basó el modelo como fuentes consultadas para proyectar el desempeño futuro del sector, variables económicas como la inflación y la tasa libre de riesgo, y fuentes externas que proporcionen las betas de riesgo con sus debidos fundamentos y justificaciones. Por lo tanto, vamos a ver en esta sección de este descargable, tengo esta información que es de utilidad de cara a la determinación de diferentes tasas de riesgo, dado que por lo general podemos utilizar una sola tasa de riesgo, pero en momentos en los que estamos en recesión, por ejemplo, tenemos una tasa, imaginemos que en este momento hay recesión económica global y a lo mejor la tasa de descuento me sale en 30% y pues no hace sentido que yo utilice esa tasa de descuento porque yo sé que, bueno, lo más probable es que dentro de 5 años esa tasa ya haya bajado de forma muy significativa. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, en este escenario, lo que estamos viendo es identificar diferentes tasas de descuento, que bueno, la tasa de descuento la tenemos identificada aquí abajo. A través del análisis ya puedo identificar diferentes tasas de descuento con relación a diferentes variables macroeconómicas que podemos obtener de cada uno de estos años. Si para conocer la tasa de descuento requiero conocer la inflación, requiero conocer la beta del mercado, requiero conocer la tasa libre de riesgo, puedo utilizar proyecciones de estas variables de cada uno de estos años para identificar la proyección de cuál es la tasa de descuento, la exigencia de capital, o en este caso lo que es el WACC, que es la tasa de descuento promedio ponderada. Y básicamente en este escenario vemos, por ejemplo, ya hemos visto cómo podemos desarrollar en otra lección pues la determinación de cada uno de estas tasas de descuento con relación a otras variables. En este caso, se realizó un análisis de los CETES como la tasa libre de riesgo, se hace este análisis y para considerarlo al interior, bueno, no hay como tal una proyección de CETES a futuro, por lo tanto lo que se hizo aquí fue identificar a través de promedios cuál pudiera ser. En este caso son 3 promedios, vemos del lado izquierdo el año. Entonces, ¿cuál va a ser el promedio de estos 3 años? En este caso va a ser este porcentaje. Y de esta manera, cada vez más ir suavizando la caída para que no tenga una proyección muy abrupta, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el promedio de los CETES es de 5.75 y para no considerar un salto inmediato, vamos a generar una proyección en la cual se suavice la bajada de estos CETES y este es un método, este es una forma de hacerlo en la cual, como vemos, pues a través de considerar en este escenario, en el momento que se realizó, los CETES estaban en esta tasa de 11.74, que es la que tenemos acá. Y en la medida en la que pasa el tiempo, pues los CETES deben
tender a bajar y a regresar a sus niveles naturales. Por lo tanto, lo que se hace aquí es promediar, en este caso, este año actual y lo que se considera de otros dos periodos promedio normales. De esta manera, solamente hay una tercera parte de influencia por esta tasa elevada, por lo tanto nos da este valor de 7.75 y nuevamente volvemos a hacer el mismo ejercicio, ahora con otros dos periodos normales y esta otra tasa de descuento que ya utilizamos, que ya habíamos ajustado, y de esa manera podemos llegar a lo que pues se presenta aquí en esta gráfica, que pues es una bajada muy suave, ¿no? Eso sería pues lo ideal y no tanto como si nosotros hubiéramos considerado, por ejemplo, poner pues esto, ¿no? Lo que sería una bajada muy directa. Tenemos una tasa muy elevada y después regresa de forma abrupta a sus niveles normales, y para evitar esto es que se utilizó esta proyección. Y una vez que tenemos esa información, se utilizó en otro documento de trabajo, como ya mostramos que podemos determinar la tasa de descuento de forma particular el WACC. Se desarrollaron y se determinaron estas tasas de descuento con estas proyecciones. Y aquí, por ejemplo, a partir de este año ya se mantiene pues estable, ya regresaron a sus niveles de forma total. Y básicamente esta es una forma en la cual podemos generar esta interpretación y apegarnos a la realidad de cómo pueden suceder las cosas, utilizar proyecciones y tasas de descuento con la información con la que contamos, y podemos transpolar toda esta información y aplicarlo a lo que nos corresponde en esta lección, que es la evaluación de una startup por el modelo de Black-Scholes. En ese sentido, vamos a ver primero los flujos de efectivo anuales promedio por sucursal. Este es un ejemplo, claramente pues son números ficticios, así que solamente es para pues mostrar el funcionamiento de esta metodología. Y vemos que tenemos estos flujos de efectivo proyectados en cada uno de los años a futuro, quizá ya por el histórico de la operación o quizá por un correcto estudio y análisis y proyección de los flujos de efectivo esperados, pero pues básicamente tenemos que ser muy fieles y generar una correcta fundamentación de todos estos flujos y estas proyecciones. En ese sentido, esos 80,000, lo que pudiéramos interpretar es que son los 80,000 como inversión inicial, por ejemplo, para esta sucursal. Estamos hablando en este momento de forma particular de una sucursal, y es así que vamos a ver cómo podemos conocer esta proyección de flujos a perpetuidad y a tasas de descuento. Y de ese modo aquí podemos descontar. Aquí tenemos la fórmula del valor presente, que básicamente es el capital entre 1 más la tasa, y eso lo elevamos al periodo. Y bueno, de este modo identificamos o podemos descontar los flujos de cada uno de estos flujos proyectados, los podemos descontar al valor del día de hoy en la consideración y utilizando las tasas de la exigencia de capital que ya consideramos, dada la situación que estamos en un periodo de recesión, por ejemplo. De ese modo es que, pues tal como lo pongo a este lado, aquí está la tasa, tenemos en la parte superior tenemos el capital, lo cual se divide entre 1 más la tasa, que es en este caso la exigencia de capital que corresponde a este mismo año, y lo que se eleva también al periodo, ¿no? Y de esa manera podemos traer a valor presente todos los flujos y considerar también en el año 10 un flujo a perpetuidad, como ya mostramos cómo podemos hacer esto en una lección aquí también en Oxígeno. Esto considerando que esta empresa va a mantenerse operando de forma perpetua a futuro. Y en ese sentido podemos identificar el valor presente neto de esta inversión, de esta sucursal, conforme a todos los fundamentos y suposiciones que están establecidos al interior de este modelo. Una vez que ya tenemos este valor, en este caso el valor presente neto de una sucursal es de $1,417,000, y vemos cada paso es muy importante, así que hay que seguirlo de forma secuencial. Actualmente podemos considerar que tenemos una sucursal, y esto puede ser así pues en caso de que pues sí se mantenga operando una sucursal, pero si no existiera esta sucursal, esto se remueve, y en tu caso particular, si estás formulando una startup, aquí simplemente vamos a poner 0, y pues como si nada pasara,
pues la proyección y el modelo sigue funcionando de la mejor manera. Por lo tanto, en este escenario vamos a considerar dos sucursales, como que tenemos dos sucursales abiertas, y vamos a generar que esta proyección, recordemos que el Black Scholes y esta opción financiera requiere identificar cuál pudiera ser el escenario positivo, cuál puede ser ese premio que acompaña el riesgo a través de invertir en esta opción. En este escenario vemos que las sucursales pronosticadas para este año 2024 son 10 sucursales. Por lo tanto, el costo de apertura de sucursales adicionales básicamente está formulado de forma que podamos restar a estas 10 las dos que ya tenemos. Si nosotros pusiéramos aquí ceros, pues todo se ajustaría. Pero en este sentido, vemos que el costo de aperturar las nuevas sucursales, solo a las nuevas, que sería la inversión requerida, pues es esta inversión, y los flujos de efectivo de las sucursales nuevas, de las 8 que son la diferencia, sin considerar su respectiva inversión, que ya la tenemos aquí arriba considerada, es de casi 12 millones de dólares, y sabemos que esto va a comenzar a operar, a suceder en un periodo después de haberse aperturado. Por lo tanto, al traer este valor o esos flujos de efectivo de las sucursales al valor actual, tenemos este valor. En realidad, el valor actual de los flujos de esas nuevas sucursales es de 9.500.000 dólares. En ese sentido, tenemos que tener una tasa de interés comparable, que en este caso es la tasa de interés sin riesgo, la tasa de interés libre de riesgo. En este caso, pues, utilizamos los certificados de la tesorería a un año de México, y vamos a ver que según Damodaran, y tomando como referencia hacia el caso de Company, en este caso la empresa que estamos valuando, consideremos que su nombre es Company, la industria de retail, imaginemos que esta empresa está en la industria de retail en líneas especiales de mercados emergentes, esto a través de la clasificación de diferentes industrias y de cómo Damodaran, que en su momento ya hicimos una lección en la cual mostramos cómo acceder a su página web, qué tipo de información podemos extraer de ella. En este caso, lo que estamos buscando identificar es la desviación estándar de la utilidad operativa de esta empresa, en este caso de estas empresas de retail en líneas especiales. Imaginemos que a este sector es que pertenece esta empresa que estamos evaluando. Por lo tanto, dicha industria cuenta con una desviación estándar de la utilidad operativa del 17.81%. Sin embargo, en consideración de que esta empresa es primero un proyecto orientado a necesidades básicas en el sector, lo cual desde una perspectiva de riesgos implicaría una menor desviación estándar porque es un commodity, y también es un proyecto más nuevo que la muestra en la referencia elaborada por Damodaran, lo cual implicaría una mayor desviación estándar porque es bastante más riesgo bajo la consideración de que es una startup, dado que Damodaran utiliza como referencia para identificar estas desviaciones estándar operativas, pues utiliza empresas existentes que ya están operando, y como estamos hablando de una startup, eso tiene una consideración de riesgo mucho mayor que tenemos que considerar e implementar al interior de este modelo de evaluación. Por lo tanto, tenemos que una de estas variables nos dice que debería ser menor la desviación estándar, pero tenemos que otra variable nos dice que debería ser mayor. En este caso se considera que la desviación o la variable que implica que debería ser mayor, pues tiene mayor peso, y a través de un análisis se consideró que debe de utilizarse como desviación estándar de la utilidad operativa estimada para este caso de esta empresa, una desviación estándar del 22, no la del 17 que nos dice Damodaran que es la promedio de la industria, no una menor, que es la que sería solamente para empresas de commodities, sino una superior, dada la situación y las características, pues, de todo el riesgo que trae consigo una startup. En ese sentido, tenemos esta desviación estándar de la utilidad operativa del 22%, y eso hay que racionalizarlo y asumirlo pasando de lo general a lo específico, analizando la situación particular de tu empresa, por ejemplo, en caso de que te encuentres desarrollando un modelo similar. Por lo tanto, vamos a dar una introducción a este modelo de Black-Scholes. Ya tenemos toda esa información que nos va a ser de extrema utilidad a la hora de desarrollar el modelo, pero vamos a hablar y a terminar de explicar los fundamentos de pues esta aplicación de este modelo. Vemos que en los negocios por lo general no se logra percibir el valor oculto de los proyectos, esto a pesar de que por lo general se promueve la importancia de posicionar las empresas
para aprovechar las nuevas oportunidades. Voy a agrandar un poquito esto. Las proyecciones financieras se basan en expectativas. Existe un porcentaje de probabilidad de que los proyectos sean más exitosos de lo que se piensa, en cuyo caso los flujos de efectivo reales superarían las proyecciones. Sin embargo, por lo general, siempre debemos, desde una perspectiva financiera, utilizar la postura contraria, siempre en la medida que los flujos sean menores de lo que se esperan, es mejor errar hacia abajo que errar hacia arriba, siempre en las finanzas. Y también vemos que si a un proyecto le fue mal, probablemente cerraría en unos pocos años. Sin embargo, si le fuera bien, estaría en condiciones de expandirse. Dado que el proyecto habría sido exitoso en sus primeras operaciones, probablemente también lo sea con operaciones posteriores. Al realizarse un proyecto con altas expectativas de impacto, se identifican dos opciones a futuro. Primero, la opción de abandonar en malas condiciones y segundo, la opción de expandirse en buenas condiciones. En este caso, nos centramos en la opción de la expansión. Con esto nos referimos que en este modelo nos enfocamos a identificar el valor de esa expansión, considerando el riesgo de que no sea viable financieramente. Y vemos que el modelo Black-Scholes es un modelo desarrollado para evaluar las opciones financieras en el mercado de derivados, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, debido a las características que tiene en cuanto a la consideración del costo de oportunidad de llevar a cabo o no un proyecto y a que su aplicación en la evaluación de empresas también es eficiente, se ha utilizado en el campo profesional para evaluar empresas, principalmente startups. Y una vez que hemos dado esta introducción al modelo, vamos a ver los hechos. Esos son hechos, cosas que ya proporcionamos información al respecto en la parte superior de este modelo. Vamos a ver que el valor de una sola sucursal es positivo con valor de $1.400.000. Actualmente se cuenta con 2 sucursales operando y generando flujos de acuerdo a los desarrollos presentados. El segundo hecho es que se proyecta cerrar el año con 10 sucursales, lo que implica aperturar 8 nuevas sucursales con un costo total de apertura por $640.000 y vemos el desglose de esa información. El valor presente de los flujos de efectivo futuros en un año es de 11 millones, como comentamos, casi 12 millones. Y el valor presente de esos flujos hoy es de 9 millones y medio. Hasta aquí estamos viendo información que ya habíamos presentado en la parte superior del modelo. Y el negocio es esencialmente una opción de compra donde el precio de ejercicio es de $640.000 y el activo subyacente tiene un valor de 9 millones y medio. Es decir, para poder comprar la opción nos cuesta $640.000 y en caso de que se logre la viabilidad y que podamos ejercer el derecho que promete la acción, estaríamos recibiendo 9 millones y medio de dólares. Por lo tanto, pues aquí tenemos el costo y tenemos la posible ganancia. Ahora falta considerar la volatilidad para identificar, de acuerdo a esa volatilidad y a la probabilidad de que se dé esa situación, que el modelo Black-Scholes nos determine, que eso es lo que es muy bueno haciendo, nos determine cuál es el valor de esta opción, cuál es el valor de esta empresa, considerando todo el riesgo que tiene detrás. También el punto 3 o el hecho 3 es que se estima una desviación estándar de la utilidad operativa para esta empresa del 22%. Y aquí ya presentamos el modelo Black-Scholes. Tenemos su fórmula en donde este parámetro que tenemos aquí desglosado es esto que tenemos acá y este otro parámetro es esto otro que tenemos acá. Y cada una de estas variables o estos parámetros se desglosan en esta parte. No planeo entrar tanto a profundidad. Es muy oportuno que utilicemos de forma clara y asegurándonos de que la fórmula está siendo aplicada de la mejor manera, que seamos muy cuidadosos con este tipo de fórmulas, porque a fin de cuentas, en la medida en la cual podamos desarrollar y segmentar la fórmula, eso es mejor, como comenté, dado que podamos comprender mejor qué estamos haciendo. Y en su momento, bueno, ya vimos cómo se desglosan esas variables que tenemos al interior de la fórmula, las cuales las tenemos acá abajo, D1 y D2, y estos son sus resultados que van a estar al interior de la fórmula, y esos valores están relacionados con la distribución normal que tenemos aquí, una formulación de Excel que nos permite identificar de forma directa sin complicarnos esos valores. Básicamente solo tenemos que pues
asegurarnos de mantener estas fórmulas funcionando de la mejor manera. Y básicamente aquí tenemos la interpretación que Excel nos permite identificar el valor de esta distribución normal estándar, estas variables que tenemos aquí. Por lo tanto, estos valores son los que representan la n, estas n's que tienen entre paréntesis la de 1 y la de 2, esta que está aquí y esta otra que está acá. Y ya que tenemos esa información, podemos de una forma más directa terminar complementando la fórmula en esta celda y terminamos identificando el precio o valor de una opción de compra. En este escenario sabemos que ya tenemos dos sucursales que están operando, lo cual implica que ya hay mucha más certidumbre. Por lo tanto, la probabilidad de que de esas dos pasen a 10, a lo mejor el valor de este proyecto no es de los 9,5 millones que tenemos establecidos aquí arriba, pero sigue, pues tiene un cierto descuento, en este caso de 9 millones, y también estamos hablando, en este escenario, estamos hablando de una startup que está en una empresa con muy poca volatilidad. Por lo tanto, el hecho de que esté en una empresa con muy poca volatilidad y que ya haya generado tracción implica que pues esta startup genera mucha certidumbre a futuro. Y como vemos en esta anotación, por lo tanto, el valor presente al día de hoy de Company es de pues estos casi 9 millones. También tenemos unas notas. Y para terminar esta lección, vamos a ver estas notas que tenemos aquí. Esta evaluación considera la opción que tiene Company de acuerdo a las probabilidades, desviación estándar y flujos establecidos. Nuevamente, pues aclarar que todo está fundamentado conforme a los supuestos y a la información que se mostró al interior de este mismo modelo. Lo que este modelo demuestra es si el proyecto es viable financieramente o no, y el valor presente neto es el valor excedente a la exigencia del capital requerido. Por otro lado, en este tipo de negociaciones, cuando hablamos de valuaciones de startups, pues algo que nos importa saber es cuánto vamos a ceder por la empresa por esa capitalización, y básicamente pues hacer esta aclaración. El porcentaje exacto de la empresa que tendría el founder o el fundador dependerá de los términos de la negociación y de cómo se estructuren las inversiones y las participaciones accionarias. Esto puede variar significativamente y es algo que se acuerda entre el founder y los inversionistas durante el proceso de financiamiento. También considérese consultar la literatura recomendada por Ross para complementar este documento de estudio y pues en la medida de lo posible, si estás en este medio, tratar de someter a estrés este tipo de modelos con puntos de vista de profesionales, asegurarte pues de que están aportándote información que no sea subjetiva, sino que de verdad tengan fundamentos y que puedas tú en la medida de lo posible ir adaptando estos modelos de una manera que sea más apegado a la realidad. Esto dado también que pues considerando la industria en la cual se esté desarrollando el modelo y la situación particular del mercado, sabemos que es VICA y eso implica que las cosas cambien muy rápido. Tenemos que estarnos actualizando y la mejor manera de hacerlo es a través de la confianza, el acercamiento y la consideración de puntos de vista de otros profesionistas. Y básicamente eso es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.